Bienvenidos, bienvenidas, es un gusto, un privilegio continuar estudiando con ustedes la palabra de Dios. El día de hoy vamos a estudiar un tema que es fascinante, es emocionante, es un tema que nos va a despertar, es un tema que nos va a decir, bueno, es hora de actuar, es hora de levantarse, es hora de empuñar la espada y conquistar y pelear por el reino de Dios. El tema de hoy, el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza. Jesús hizo algunas comparaciones acerca de cómo se ve y cómo deberíamos ver o cómo funciona el reino de Dios. Así es que el reino de Dios es un tema central de las enseñanzas de la predicación de Jesús, tema central de la predicación de Juan el Bautista y tema central de la predicación de los discípulos de Pablo, de Juan, de Pedro, etc. El reino de Dios es una enseñanza que quizás hemos olvidado como iglesia. Quizás lo hemos dejado a un lado, pero era un tema central, importante para Jesús, para Pablo, para los discípulos. Zacarías 14:9 dice, y Jehová Rey será rey sobre toda la tierra, hablando de que el Señor gobernará sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. El reino de Dios es importante en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El reino de Dios aparece 4 veces en el Evangelio de Mateo, 14 veces en el Evangelio de Marcos, 32 veces en el Evangelio de Lucas, 6 veces en el libro de los Hechos, 2 veces en el libro de Juan y 8 veces en las epístolas de Pablo, dando a entender que el tema del reino de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, son importantes y debemos estudiar. ¿Qué es lo que está diciendo entonces? Que el reino de Dios nos dice claramente que no necesitamos una religión, sino necesitamos a Dios. Hemos sido testigos y hemos experimentado que no podemos cambiar por nosotros mismos este mundo. Lo que realmente cambia, transforma, limpia, restaura, sana al ser humano es Dios, es su palabra. Es cuando Él reina en la vida de una persona, de una pareja, de una familia, de una ciudad y de una nación. No es un gobierno alternativo el reino de Dios, es el gobierno. Y es el gobierno de Dios que debemos nosotros orar. Por eso dijo, venga a nosotros tu reino. La pregunta es, ¿quién es el rey de su vida? ¿Quién es el rey de su relación? ¿Quién es el rey de su familia? ¿Quién es el que gobierna su ciudad, su país? Necesitamos que este mundo entienda que el gobierno de Dios es importante. La religión es una idea del hombre, el reino de Dios es una idea de Dios. Así es que Jesús enseñó la importancia del reino de Dios, del reino de los cielos. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es un mandamiento, dice, hey, primero busquen el reino de Dios, entiendan, disfrútenlo, vívanlo, predíquenlo, pongan en práctica el reino de Dios y todas las demás otras cosas por las cuales ustedes están afanados os serán ¿qué? Añadidas. Pero ¿qué vamos a ver en este estudio el día de hoy? Que el reino de Dios es semejante a la semilla de mostaza. Mira lo que dice el libro de Mateo capítulo 13 verso 31 dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas. Jesús dice, hablando a las personas que están escuchándole, el reino de Dios es igual a la semilla de mostaza que ustedes conocen, la que ustedes siembran, la que ustedes cosechan, la que ven cómo es el proceso de su crecimiento. Entonces, dice, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Todos conocían la mostaza, todos conocían el proceso del crecimiento, etc. Mostaza, aprendamos algo. La semilla de mostaza es negra, es del tamaño de la cabeza de un alfiler, o sea, bien pequeña. En los tiempos de Jesús se usaba frecuentemente ¿Para qué se usaba frecuentemente? Para referirse a la cosa más pequeña que pudiera imaginar. Si usted quería decir algo bien pequeño, es igual a la semilla de mostaza. Ah, es como la semilla de mostaza. O que no has visto la semilla de mostaza así de pequeño cuando comparaban a las cosas que eran bien pequeñas.
De hecho, la expresión pequeño como una semilla de mostaza había llegado a ser un proverbio, como los acabo de decir. Es como la semilla de mostaza, bien pequeño, no sirve para nada. El Señor Jesucristo lo usó para referirse a la fe de sus discípulos. Si tuvieras fe, como un grano de mostaza, Mateo 17:20, podrías decir a este monte, muévete, se moverá. Incluso tenemos una canción, si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Bueno, entonces la semilla de mostaza es importante en la enseñanza de este estudio. Pero veamos el potencial de la semilla de mostaza. La pequeña semilla contiene en sí misma todo lo grande que ella llega a ser. Algo pequeño, pero dentro de esa cosa pequeña está el potencial de lo que puede llegar a ser. Antes de poner énfasis en lo grande que puede llegar a ser la planta de la mostaza, Jesús hace hincapié en lo pequeña que es la semilla. También nos habla del potencial que esa pequeña semilla tiene. Quizás aquí está una enseñanza para nosotros. Escúcheme, el máximo movimiento de la historia tuvo su comienzo en el pesebre de Belén. De algo tan pequeño, de un niño que nació en un pesebre, que llegaría a cambiar la historia de la humanidad, el tiempo, antes de Cristo y después de Cristo. Imagínense, el mundo romano orgulloso y ocupado ni siquiera notó el día en que Jesús nació, y mucho menos el día que murió porque era un carpintero de Nazaret. Y al parecer nada más era una persona insignificante. Ciertamente por las apariencias externas, Jesús parecía más un pequeño que la más chica de todas las semillas. Sus seguidores fueron contados por docenas, no por miles. Habían los 12 que le seguían, pero no eran miles cuando Jesús todavía estaba vivo. Entonces, la pregunta es, ¿se puede hacer algo grande con algo tan pequeño? La respuesta es que sí, porque Jesús ve el potencial en tu pequeño negocio. Jesús ve el potencial en tu pequeño emprendimiento. El potencial es importante, mis queridos. Es un hecho que por lo general las cosas más grandes del mundo han tenido comienzos pequeños. Comenzamos con una abacería, una pequeña fábrica, y ahora somos la fábrica más grande del mundo. Las mayores obras de arte empiezan con una pincelada, comienzan con un pincel. Las mayores sinfonías y conciertos del mundo se basan en unas pocas notas que después llegan a ser sinfonías extraordinarias. En la literatura, cada libro comienza con una palabra, con una idea, con una frase. David versus Goliat, 5 piedras se fueron suficientes para derrotar a este gigante. 5 panes y 2 peces para alimentar a miles de personas. 12 discípulos, un puñado de hombres que de repente, después de la partida de Jesús, inundarían con el evangelio de Jesucristo en todas las naciones de ese tiempo conocido, mis queridos. De algo pequeño Dios puede hacer cosa más grande en el mundo. Un libro jamás se publicaría a menos que una idea haya sido sembrada en la mente del autor. Una pequeña semilla, una pequeña idea sembrada en la mente del autor para llegar a cambiar el mundo. El máximo movimiento de la historia tuvo su comienzo, como dije, en un pesebre de Belén. Entonces, si usted está pensando, es que yo soy pequeño, es que yo no tengo mucho, es que ¿cómo puede Dios fijarse en mí? Amigos, lo pequeño, lo que nosotros pensamos, es bien pequeño. Dios puede utilizar y hacer cosas muy grandes. Zacarías 4:10 dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Hoy en día el problema del ser humano es que despreciamos, no aprovechamos las pequeñas oportunidades. Y quizás detrás de esa pequeña oportunidad está toda la grandeza que usted ha buscado, el éxito que usted ha buscado, la oportunidad que tanto ha soñado. No desaproveche las oportunidades que parecen insignificantes o no tienen valor, mis queridos, porque la Biblia dice, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Esos son los 7 ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Zacarías dice, no desaprovechen las pequeñas cosas. Esas pequeñas cosas luego llegarán a ser motivo de alegría, motivo de gozo, porque dice, se alegrarán en el futuro. Incluso Jesús dice, por cuanto has sido fiel en lo poco, te pondré ¿dónde? En lo mucho. De eso está hablando nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas tristes del ser humano es que menosprecia los detalles pequeños de la vida, del trabajo, de la familia, de la obra de Dios misma.
Entonces, por eso es que no nos involucramos. Dice, pero ¿por qué voy a trabajar con niños? ¿Por qué voy a enseñar a grupos pequeños? Quizás ese grupo pequeño es el grupo que Dios va a utilizar para cambiar este mundo. Ese grupo de 12 en el aposento alto hace más de 2000 años llegaron a cambiar el mundo como nosotros conocemos ahora. Entonces, cuando está hablando, dice que la semilla de mostaza es pequeña, pero tiene un potencial increíble. Esa pequeña oportunidad puede ser que esté llena de ese potencial que usted ha buscado. Por despreciar las cosas pequeñas, jamás tendremos las cosas grandes. Mira lo que dice Mateo 25:21, como les decía. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Dice, entra en el gozo de tu Señor, ya que has aprovechado lo pequeño, lo que los otros han despreciado, lo que los otros no querían. Dice, entra en el gozo, significa en la plenitud, en la alegría, en la realización, en el éxito que tú estabas buscando. Pero no lo alcanzaste, ¿por qué? Porque menospreciaste las cosas pequeñas. O quizás tú mismo te sientas pequeño, te comparas con los demás y dices, no, yo no tengo el potencial. No, yo no tengo la capacidad, yo no tengo los recursos. El potencial que Dios ve es más de lo que nosotros imaginamos. Mira lo que dice el verso 31. Dice, otra parábola refirió diciendo que el reino de los dioses de los cielos es semejante al grano de mostaza. Ya vimos que el grano de mostaza tiene mucho potencial, que un hombre tomó y sembró en su campo. ¿Cuál es la responsabilidad nuestra? Sembrar para cosechar. Es lo que dice. ¿Qué es sembrar? Es poner las semillas en la tierra. Y muchas veces nosotros no queremos poner la semilla en la tierra. Queremos cosechar sin sembrar. Queremos recibir sin dar. Queremos recibir sin haber entregado lo que se nos ha pedido dar. Es como usted dice, quiero recibir un salario sin haber ido al trabajo. La siembra y la cosecha es importante en la vida espiritual. La semilla nunca podrá liberar su potencial a menos que se la siembre. A menos que esa idea se comparta, a menos que se escriba esa idea, a menos que usted salga y predique el Evangelio, no verá el potencial que Dios quiere mostrarle a usted. ¿Cuál es tu campo para sembrar la palabra de Dios como ser? Dice, solo mi familia, pero quizás tu familia es la que va a recibir la semilla y va a hacer crecer el reino de Dios en esa ciudad. Tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo. Siembra lo que tienes ganas de cosechar. Siembra lo que anhelas cosechar. Por eso dijo, el Señor dice, hagan con los demás como les gustaría que hagan con ustedes. Está hablando de que sembrar buenas relaciones, buenas actitudes, incluso en el dar. Dice, siembra para que coseches. Si tú estás interesado en realmente cambiar este mundo, comienza a ver y di, esto puedo dar a este mundo. De esta manera puedo aportar a este mundo. De esta manera puedo yo cambiar este mundo. Y si hablamos del punto de vista de ser generosos con nuestras ofrendas, con nuestras donaciones, es importante también de comenzar a cosechar. Cada vez que tengas la oportunidad, entonces siembra la semilla del reino de Dios. Siembra los principios, siembra las ideas, los conceptos, siembra todo acerca del reino de Dios. En el campo del mundo, tú eres el sembrador. No puedes huir de la responsabilidad de sembrar. No digas que el suelo es áspero, que llueve demasiado, que el sol quema, que no tienes la ayuda de nadie. No es tu función juzgar el campo y el tiempo. Nuestra responsabilidad es sembrar. Porque hay muchas personas que dicen, pero ¿para qué hago esto? ¿Pero por qué hago esto, lo otro? Siembra y veremos el resultado. Sembremos, mis amigos. Porque la semilla de mostaza, ella llega a tener todo su potencial, a desarrollar su potencial, solo cuando el sembrador toma la semilla, va al campo y la siembra. Es tiempo de sembrar, mis amigos. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Dice, todo lo que siembras, eso vas a cosechar. Quizás usted está sembrando ahora mentiras, odio, traición, etc. El resultado de eso va a llegar a su vida. Pero si usted es generoso en amor, generoso en tiempo, si usted es generoso en servir en la iglesia, generoso en dar, tarde o temprano eso va a regresar a usted. Dice, por eso dice la Biblia en Gálatas 6:7, el verso 9, dice más adelante, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces no pare de sembrar los conceptos, los principios del reino de Dios.
Esa semilla tiene que ser esparcida por todo este planeta. Y si estás viendo este video ahora mismo, este momento, puedes comentar, puedes compartir, puedes dar un like en este video, puedes suscribirte al canal y que esta comunidad siga creciendo. Hay muchas maneras de sembrar, mis queridos amigos. Verso 32. Estamos viendo que el reino de Dios es como la semilla de mostaza que tiene su potencial. Y tenemos que sembrar para cosechar. No podemos esperar cosechar sin sembrar, mis queridos amigos. Tenemos que sembrar. Ahora, pero cuando crece es la mayor de las hortalizas. ¿Qué es lo que dice? Veremos los resultados, veremos la grandeza del trabajo. Dice, en la cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero, aquí está, cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Qué es lo que dice? El crecimiento, el resultado. Cuando te admiras, dices, wow, pero yo solo sembré una semilla. Pero yo solo prediqué a uno y de repente ves 10, 20, 30 viniendo a la iglesia. Pero yo solo compartí el video en mi grupo de WhatsApp y de repente ahora ves, wow, millones de reproducciones, la gente está viniendo al Señor. Amigos, nuestra responsabilidad, sembrar el crecimiento es algo que Dios hace, es sobrenatural. Nuestro trabajo, sembrar. Corintios 3:6 dice, yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Pablo dice, yo sembré los principios, los conceptos del reino de Dios. Dice, alguien más regó, pero el que dio el crecimiento fue ¿quién? Fue el Señor. Habrá crecimiento cuando hayamos sembrado, habrá resultados, veremos el cambio, la transformación de nuestra familia, de nuestro país, cuando hayamos sembrado. ¿Y cuáles son las etapas del crecimiento, no? Dice Primera de Juan 2:12 dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Aquí está el proceso del crecimiento. Aquí dice, hijitos, la infancia. Hijos o jóvenes, la adolescencia. Y padres y adultos. Así ocurrirá el crecimiento del reino de Dios en tu ciudad, en tu país, en el lugar de donde estás. Necesitamos sembrar. Pero cuando crece es la mayor de las hortalizas. Porque cuando haya crecido dice, wow, tú vas a admirarte de lo que Dios ha hecho con algo pequeño. Como un desayuno con tus amigos donde les predicaste el evangelio. Como una reunión de Zoom donde compartiste nada más un pensamiento de la palabra de Dios. O oraste por alguien que no conoce del Señor y es inconverso, pero tiene la necesidad de que alguien ore. Esa semilla que estamos sembrando, que ayudaste a una familia que no tenía para comer, fuiste generoso en la iglesia, todo esto lo verás en el futuro. El problema del ser humano es que queremos resultados sin dar, queremos resultados sin trabajar, queremos resultados sin esfuerzo. Y aquí el Señor dice, el reino de Dios es como la semilla de mostaza. Es pequeña con potencial, pero hay que sembrar, va a crecer. Pero, ¿cuántos están involucrados ahora mismo en sembrar la semilla? Verso 32 dice, pero cuando crecen las aves del cielo, hacen su hogar allí. Si ve el poder de la semilla de mostaza cuando crece y llega y podemos ver todo su potencial, dice, la cual a la verdad es la más pequeña, ya nos dijo, de todas las semillas, es la más chiquita, la más pequeñita, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas y se hace árbol. Dice, de tal manera, aquí está más resultados, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Una morada para la humanidad, una pequeña semilla. Usted está pensando, ¿cómo es que miles de aves de repente pueden venir a hacer nido en esta semilla? Pero Dios mira así la semilla, dice, no, miles de personas vendrán a este pequeño lugar porque Él ve el potencial, Él ve el proceso de cómo va a crecer. Yo creo que hoy en día es tiempo de orar porque esa semilla sea sembrada, germine y comience a crecer y billones de almas vengan a los pies de Cristo, mis amigos. La semilla de mostaza, cuando se hace árbol, puede llegar a ser la morada de la humanidad. Y es lo que está hablando del reino de Dios. El reino de Dios será un reino para toda la humanidad, donde toda la humanidad, cansada de los políticos tradicionales de siempre, de la corrupción, dirán, ¿saben qué? Yo voy a ese reino de Dios.
y muchas almas vendrán, millones y millones, a hacer morada en la casa del Señor. Aún en el presente, la mostaza crece vigorosamente en Palestina. Pasa los 3 metros y a veces llega a los 5 metros. En el otoño, cuando las ramas adquieren rigidez, aves de diversas especies refugian allí de las tormentas, descansan, se esconden del calor del sol, en todo sentido, un maravilloso lugar para descansar y albergarse. El reino de Dios es ese hermoso lugar donde encontramos la paz, la esperanza, el gozo, la alegría, donde nuestras lágrimas son limpiadas, nuestro dolor es quitado, donde nuestra esperanza cobra vida, el reino de Dios. Ave simboliza las naciones del mundo. Lo que estamos viendo aquí dice, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas, o sea, se ponen a vivir allí. Y eso se ha ido cumpliendo también a lo largo del tiempo, porque no olviden que la iglesia comenzó con esos 12 discípulos en el libro de Hechos y de repente ahora naciones enteras han venido al reino de Dios. Pero ¿por qué quedarnos allí? ¿Por qué no seguir creciendo? ¿Por qué no seguir predicando de que no solo millones vengan a los pies de Cristo, sino billones vengan a los pies de Cristo? El Salmo 115, 16 dice, los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. El deseo de Dios es extender sus dominios desde el cielo hasta la tierra. Por eso dice, venga a nosotros el reino de Dios. Pedir que el reino de Dios se instaure en nuestra mente, en nuestro corazón. Aunque puede hacerlo, Él sin la necesidad de nosotros ha decidido hacernos parte, hacer parte del proyecto de Dios de extender su reino en toda esta tierra. Y usted que es cristiano es parte de ese proyecto, parte de ese equipo. El propósito final del Creador es plantar una colonia de hombres, mujeres que vivan bajo los principios del reino de los cielos. ¿Está usted viviendo de esa manera? Entonces, si ve como la semilla de mostaza, algo tan pequeño, tan insignificante para muchos, cuando se le pone la tierra, crece y se convierte en un árbol y de repente billones de personas vienen a refugiarse en ese árbol del calor de la corrupción, del dolor, de la persecución, del dolor, de las enfermedades, etc. y encuentran alivio. El reino de Dios es un lugar para todos aquellos que necesiten encontrarse con Dios, vivir con Dios y experimentar a Dios. Conclusión de esta pequeña reflexión del reino de Dios es igual a la semilla de mostaza. Los imperios ascienden y descienden, pero el reino de Dios permanece para siempre y permanecerá para siempre porque ha permanecido siempre. Número 2, somos llamados a conquistar un reino, no tan solo hablar de un reino. Somos llamados a conquistar, a llevar este mensaje a todos aquellos que no conocen de ese reino y vengan a refugiarse en ese reino. Que Dios les bendiga, ha sido un privilegio, que tengan un hermoso día. Saludos desde Cuenca, Ecuador, bendiciones a todos los que han estado conectados con nosotros en el chat. Gracias por escribirnos, gracias por apoyarnos, gracias por comentar, compartir, gracias por estar esta mañana dándome su tiempo para compartir juntos y meditar juntos esta enseñanza del reino de Dios. Nos vemos pronto, bendiciones.